Hola gente, empezamos la tercera parte de la clase dedicada a la Primera Guerra Mundial, en este caso con el texto de François Furet, que es otro de los textos obligatorios que componen la unidad. Ya vimos cuestiones básicas y fundamentales que ustedes las venían viendo con la clase de prácticos de la semana pasada, que está dedicada a la Primera Guerra Mundial con el texto de Hobsbawm, la época de la guerra total. En este caso nos vamos a centrar puntualmente en el texto de Furet, que forma parte de este libro, El pasado una ilusión. Es el capítulo 2, que se llama La Primera Guerra Mundial, y nos interesa recuperarlo por una caracterización que el autor hace de aspectos centrales o fundamentales de la guerra, para contrastarla, en principio para poner en común algunas cuestiones que señala también Hobsbawm, y también para marcar algunas diferencias, que es lo que vamos a hacer seguramente sobre el final de la clase. Les prometo, dentro de la planificación, que este fragmento va a ser más breve que el que dedicamos a Hobsbawm. Bueno, el texto de Hobsbawm tenía su complejidad, y bueno, llevó un poco más de tiempo sintetizarlo, glosarlo. Es que vamos a tratar de ajustarlo a 4 cuestiones puntuales, que si bien no agotan el capítulo de Furet, sí nos permiten recorrer aquello que más nos interesa del texto. Vamos con eso entonces. La Primera Guerra Mundial es la primera guerra industrial de la historia, dice el autor. Antes de abocarnos a esta cuestión, es importante señalar que, bueno, venimos en 1914, o bien Europa en 1914, un periodo de larga paz, que por algún lado Hobsbawm llama justamente la Pax Británica, en relación con cómo el orden establecido por Inglaterra resulta eficaz en el siglo XIX para administrar las relaciones internacionales, y como vimos también a partir de 1880 o 1890 más puntualmente, las tensiones se van acumulando, bueno, en función de que entran más jugadores en el juego, las reglas del juego cambian, y en el fondo hay una compulsa, un enfrentamiento no pronunciado entre el poderío inglés y el naciente poderío económico alemán. Venimos entonces de este largo siglo de paz, que para muchos europeos y europeas había significado, o significaba todavía, antes del estallido de la guerra, la prueba del progreso moral de Europa, del progreso de la civilización, de la obra de la modernidad burguesa, de la modernidad liberal, de la modernidad capitalista. Esa obra resultaba entonces indiscutible, incontrastable. A tal punto habían progresado las naciones europeas por sobre las otras naciones del mundo, que Europa llevaba un largo siglo sin grandes guerras que lamentar entre grandes potencias integrantes del continente europeo. Maticemos esto. Dicho así, en términos generales, es correcto. Efectivamente, Europa venía desde 1815, cuando se acaban las guerras napoleónicas, de aquello que se había conocido como el concierto europeo, por el cual después del Congreso de Viena en 1815 se habían acordado los principios fundamentales de las relaciones internacionales en Europa, y ese trasfondo de determinadas relaciones diplomáticas había resultado útil, eficaz y operativo para la larga expansión del capitalismo a lo largo del siglo XIX. No había evitado completamente las guerras, porque hubo aquí y allá conflictos menores, donde las potencias se enfrentaron indirectamente. Bueno, en principio podemos mencionar la guerra de Crimea en 1856, en la que intervienen en bandos opuestos Rusia y Gran Bretaña, y sobre todo otra guerra breve pero importante, que es la guerra franco-prusiana de 1870, o franco-alemana de 1870, por la cual Alemania se apropia de una parte del territorio francés conocida, bueno, de la región de Alsacia y Lorena. Es una guerra muy breve, Alemania la gana rápidamente, pero deja sentado el precedente de una rivalidad nacionalista muy fuerte entre ambas naciones. Pero bueno, dicho en términos generales, digamos que la característica de ese largo siglo XIX es que no hay grandes enfrentamientos, y que la guerra pasa a ser prácticamente un episodio del pasado. Hay otro elemento por el cual deberíamos matizar
esta afirmación general. Efectivamente, los europeos habían alcanzado determinada concordancia, podríamos decir, o determinada situación de paz extendida en el continente, pero hay que decir que lo hacían al precio de pelear sus batallas más allá del territorio europeo. La violencia imperial, la violencia colonial, que bueno, que es parte constitutiva de la expansión imperial europea desde el siglo XV, podríamos decir, en adelante. Por supuesto, aquí hay que mencionar el descubrimiento y la conquista posterior de América, pero también la construcción del Triángulo Comercial Atlántico entre América, África y Europa, que les permitió, mediante el tráfico de esclavos, organizar el comercio atlántico justamente en beneficio de los plantadores y de los comerciantes europeos, y una serie de guerras coloniales que Europa había desplegado aquí y allá a lo largo de todo el periodo, y que se pueden encontrar en el siglo XIX. Bueno, podemos mencionar las guerras del opio con China en 1842, en 1856, la guerra anglo-boer por las minas de diamante en Sudáfrica, que empieza en 1899, etcétera, largos etcétera. Podríamos mencionar acá que, bueno, que esa paz era una cara de la moneda, tenía del otro lado una violencia exacerbada que alcanzaba límites tenebrosos en algunos casos, con masacres coloniales directamente dirigidas desde las metrópolis, que Europa seguía diseminando por los confines del mundo. O sea que esa paz no era completa, y por supuesto, ni bien uno está dispuesto a escarbar un poco más en cuáles eran los fundamentos de esa paz dentro del territorio europeo, va a encontrar que esa paz solo era posible porque la violencia se mantenía a raya fuera del continente. Por eso la guerra viene a romper esta impronta de la larga paz del siglo XIX, y de alguna manera sorprende tan profundamente a los europeos. Muchas generaciones de europeos ya habían atravesado sus existencias enteras sin conocer guerras directamente y en sus propios territorios. Y bueno, la Primera Guerra Mundial no solo les trae esa novedad, sino que les trae la novedad de la violencia tremenda que Europa había desplegado en su marcha planetaria, y que ahora les traía a las puertas de sus propias casas y a las vidas de las grandes mayorías de los europeos que marcharon a la guerra. Pero bueno, dicho esto, nos enfrascamos en la lectura de Furet con esta primera afirmación, que es que la Primera Guerra Mundial es la primera guerra industrial de la historia. O entre potencias industriales, o suficientemente industrializadas, digamos. Si comparamos con las guerras anteriores, vamos a ver que la tecnología militar había pegado un salto fenomenal a lo largo del siglo XIX, y que en los últimos 20, 25, 30 años la carrera armamentista había hecho posible también una acelerada fiebre de compra de armamentos, que eran cada vez más precisos, cada vez más letales, cada vez más mortales. La Primera Guerra Mundial es con todo todavía una guerra relativamente extraña desde el punto de vista de la historia de las armas, porque en ella conviven la caballería, que es una de las formas tradicionales de la guerra que vienen del tiempo del feudalismo, y la aviación. Es la primera guerra en la que se combate con aviones y también con submarinos, que es un elemento importante de la táctica militar alemana. Entonces hay todavía una convivencia de ciertos elementos anacrónicos, podríamos decir, de la vieja tecnología militar y de los ejércitos organizados bajo principios del honor militar tradicional, aquellos que habían justamente sido parte del tiempo de las guerras napoleónicas, y esta nueva tecnología militar que todo el mundo sabe que se va a implementar en una guerra, si eventualmente la guerra estalla. Todo el mundo sabe que la guerra va a ser mucho más tecnificada que las anteriores, y que se van a usar armas que no se habían usado nunca, pero nadie sabe bien qué significa esto, hasta dónde va a llegar, qué va a significar, qué
qué límites va a plantear al desarrollo de las hostilidades, para decirlo en términos militares. Bueno, justamente una de las novedades que trae el poderío militar tiene que ver con que la guerra se hace potencialmente ilimitada, en un sentido muy preciso que tiene que ver con que mientras 2 estados, 4 estados, 6 estados, los que sean, se enfrentan en una batalla que, como la de la Primera Guerra Mundial, adquiere la particularidad de trabarse en la posición de las trincheras, existe la posibilidad permanentemente de que los hombres que están combatiendo sean abastecidos desde la retaguardia, desde sus propias naciones, desde sus propios estados. Esta posibilidad no había existido en la guerra tradicional. Pensemos un ejemplo concreto de esto, que son las guerras napoleónicas, cuando Napoleón, por poner un ejemplo conocido, decidía marchar sobre un territorio extranjero, por ejemplo España, o por ejemplo Rusia, lo hacía con la cantidad de efectivos de los que disponía, con la cantidad de armas de las que disponía, y emprendía la campaña. Si la campaña era exitosa, conquistaba y se quedaba. Si la campaña no era exitosa, como en el caso de Rusia, bueno, buena parte de sus hombres se quedaban en la campaña, y los que salvaban el pellejo podían volver. Pero no había posibilidad de que Francia abasteciera el ejército napoleónico desde París hasta Moscú. La guerra era una campaña. Y esto planteaba límites concretos a la acción militar de uno y otro bando. Se hacía la guerra con lo que se tenía, y por eso era muy importante calibrar, cuantificar previamente de qué recursos se disponía en términos de hombres y de pertrechos, ¿no? Y de armas. Bueno, la Primera Guerra rompe con esto, porque va a habilitar la posibilidad de que el combate sea potencialmente ilimitado en tiempo. De hecho, a lo largo de la guerra, la tecnología militar va a ir todavía más rápidamente innovándose, y va a poner a disposición de los ejércitos, de los hombres que combaten, armas cada vez más letales, cada vez más tecnificadas, cada vez más eh, modernas. Y los estados se van a ocupar de seguir abasteciendo a esas fuerzas que siguen combatiendo. Esto va a dar lugar a lo que se conoció en su momento como la implementación de las economías de guerra, es decir, que casi todo el esfuerzo del Estado se centra o se dirige a el abastecimiento de las tropas que están combatiendo, tanto en armas como en alimentos, como en vestimenta, y en todos aquellos recursos que el Estado empieza a disponer eh, eh, de manera cada vez más amplia, lo cual requiere también un esfuerzo muy importante de los recursos del Estado para abastecer a la guerra. De alguna manera se arma por primera vez en la historia, esto que hoy conocemos muy bien como el complejo industrial militar, y va a dejar una huella muy profunda, tanto para la guerra, para la Primera Guerra Mundial en particular, como para la historia del siglo. Esto también hablaba Hoffman en el capítulo anterior, el que lo usamos en el fragmento anterior, una cierta connivencia, podríamos decir, o una cierta coincidencia de intereses entre los gobiernos y los fabricantes de armas, que en el contexto de la guerra se va a hacer aún más intensa, y que va a hacer incluso que se provoque un cambio social interesante para tomar como apunte en este sentido, que es que, dado que los hombres marchaban a combatir al frente, las mujeres empezaron a reemplazarlos en muchas de las tareas que realizaban cotidianamente en la vida civil y en la vida productiva, y muchas mujeres empezaron a trabajar en las fábricas a lo largo de la Primera Guerra Mundial. La incorporación de la mujer a la fábrica, a la producción industrial, económica y sobre todo a la producción de armamentos durante la guerra, es uno de los hechos que va a ir también introduciendo transformaciones sociales importantes, algunas de las cuales ustedes van a retomar cuando, bueno, en esta misma clase, en esta misma semana, en la clase de prácticos, se ocupan del texto de Karen Hoff. Segunda cuestión, y tal vez la más importante desde el punto de vista del despliegue que le ofrece Fibret en el capítulo.
Y la más rica, si uno quiere pensar en cómo el autor, estaba pensando en una película y se me cruzó, cómo el autor borda la cuestión del nacionalismo, o de las naciones, o de los nacionalismos en el contexto de la guerra, del comienzo de la guerra y de su desarrollo posterior. Acá también hay que hacer algunas precisiones, cuando dice, bueno, se trata de la primera guerra entre estados nacionales consolidados, la primera guerra en la que aparece la cuestión del nacionalismo y de los nacionalismos. Bueno, brevemente nos metemos con la primera cuestión. Pensemos que, más allá de que hay cierto sentido común respecto de que los estados europeos son antiguos y que vienen de larga data y que hunden sus raíces en la tradición romana y que uno puede encontrar las huellas de la Francia moderna en la Galia cisalpina de los romanos, bueno, todo eso hay que matizarlo mucho. Estamos hablando de los estados modernos. Los estados modernos son aquellos que se organizan a partir de la ruptura del feudalismo, de las rupturas múltiples del feudalismo a finales del siglo XIV, y que van a tener desarrollos diferentes en cada uno de los lugares y que van a estar ligados, por supuesto, al gradual ascenso de la burguesía hasta la toma del poder, cuyo momento emblemático es la Revolución Francesa en 1789. Los estados modernos, entre otras cosas, tuvieron que definir sus límites. Los límites no estaban trazados con anterioridad y hasta dónde llegaba un país y hasta dónde no llegaba, era una de las cuestiones físicas, geográficas fundamentales. Pero también la construcción de los estados nacionales implicaba una serie de tareas muy complejas que se fueron articulando a lo largo del siglo XIX, y que recién a finales del siglo nos va a permitir encontrar un mapa europeo completamente consolidado. Voy a poner dos ejemplos de esto. Uno puede decir, bueno, Francia y el Reino Unido, Francia e Inglaterra, Francia y Gran Bretaña son tal vez las dos naciones más tradicionales en este sentido, ¿no? Tanto porque el Estado absolutista francés con Luis XIV y toda la tradición de ese Estado absolutista justamente está muy arraigada en el concepto de la nación francesa, como por la gran nación imperial que Gran Bretaña construyó a partir del siglo XVII o XVIII. Hay ya ciertas tradiciones fuertes establecidas en las instituciones y en los imaginarios de los pueblos respecto de qué es la nación. Sin embargo, para el caso de Francia va a ser la revolución y las campañas napoleónicas que exportan de alguna manera la revolución al resto de Europa, el elemento más aglutinante de la nación. Para Francia, la revolución, más allá de cómo se la interprete y de las distintas lecturas que todavía hoy los historiadores hacen del proceso revolucionario, fue un hito fundante de la nación moderna. Pero si uno va a buscar en otros estados, por ejemplo en Alemania o en Italia, la cuestión es mucho más frágil y más reciente, por otra parte. Alemania recién se termina de unificar en 1870, a partir de una unión aduanera previa que se había establecido 10 años antes. Era un conjunto de principados o de reinos relativamente independientes entre sí, que se van a asociar con un mercado común, y después de eso, a partir de la iniciativa de Prusia y del canciller Bismarck, se va a dar en 1870 la unificación completa del territorio, en un imperio que va a funcionar justamente hasta el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tenía en común Alemania antes de ser definida como nación en 1870? Tenía en común, bueno, una larga cultura, un conjunto de tradiciones, pero sobre todo una lengua. Esto en estos Fioret es muy preciso, y ahí hay también una mirada particular del nacionalismo alemán, que se funda no tanto en una historia de acontecimientos compartidos, porque de hecho los pre-estados alemanes no lo tenían, sino una lengua. La lengua es lo que unificaba la germanidad, y este va a ser un elemento que también va
a aportar algunos problemas a la historia posterior. Sobre todo porque existe por debajo de esta idea, o a la par de esta idea, el principio de que Alemania llega hasta donde hay gente que habla alemán. Y esta va a ser una cuestión que va a habilitar más tarde la noción o el concepto de espacio vital que más adelante van a recuperar los nazis. Pero bueno, no estamos en ese momento. Volvemos al tiempo de la Primera Guerra Mundial. Ese Estado alemán es un Estado muy joven, de hecho, podemos decir, mucho más joven que el Estado argentino, que ya se había organizado constitucionalmente, bueno, todavía Alemania no se había unificado. Lo mismo para Italia, que se unifica también en el mismo momento que Alemania, dentro de un proceso que se da de manera diferente que en Alemania, pero que tiene muchos elementos en común. A partir de la iniciativa de la aristocracia del norte del país, Italia adopta la unificación bajo el rey Víctor Emanuel, se transforma en un Estado nacional y adopta una lengua, una de las tantas lenguas que se hablan en la península itálica, como lengua oficial del Estado italiano. Esa lengua era el antiguo florentino, o el florentino del Dante, con el que estaba escrita la Divina Comedia. Esto también marca la juventud de esos estados. Esa juventud nos permite pensar en la cuestión del nacionalismo y de los nacionalismos. Fioret hace una distinción interesante ahí, que tiene que ver con que el nacionalismo es la gran carta de la hora, ¿no? En el momento en el que estalla la guerra. Esto que había sorprendido, que sorprendía a los contemporáneos y que de alguna manera sigue sorprendiendo a los historiadores, la fuerza de ese nacionalismo popular que va a marcar el comienzo de la guerra. Esto también ustedes lo trabajaron con el texto de Stefan Zweig en la clase de prácticos de la semana pasada. Tiene que ver con la juventud de las naciones. Ese nacionalismo que todavía no se ha confrontado, que no ha medido su propia fuerza, que no se sabe hasta qué punto es más valioso, mejor, más valiente, más poderoso que el del vecino. El nacionalismo es la carta o la gran bandera de la hora, pero también lo que distingue Fioret es justamente que para cada nación, para cada habitante, podríamos decir, pero quedémonos en el nivel de cada nación. Para cada nación el nacionalismo implicaba una cosa diferente, en el sentido de que se articulan bajo el abrazo a la nación, bajo la identificación con la nación, se articulan elementos diferentes. Bueno, mencionábamos lo de la revolución en el caso francés, lo del imperio en el caso inglés, lo de la lengua en el caso alemán, ¿no? Y la guerra es una ocasión para medir el valor de la nación. Se presenta como una ocasión para medir el valor de la nación y el valor del nacionalismo popular que recorre a las sociedades europeas. Acá hay una idea que rápidamente se va a mostrar explosiva, porque bueno, el nacionalismo que encontramos en los primeros meses de la guerra, ese fervor popular que acompaña la declaración de guerra en París y en Berlín, no tanto en Londres, digamos que sobre todo en París y en Berlín, ese fervor popular se va a desgastar muy pronto, se va a ir diluyendo muy rápidamente a medida que la guerra se transforma en esa trampa en la que se transforma la guerra, ¿no? Ya desde finales del 14 hay una decepción generalizada, en parte porque, bueno, nadie pensó que la guerra podía extenderse mucho más de 3, 4, 5 meses, y sin embargo el monstruo se hace cada vez más grande y nadie sabe cómo combatirlo o detenerlo. Y la misma fuerza del nacionalismo popular que saludó, celebró y marchó de manera entusiasta al combate una vez que los gobiernos lo llamaron en agosto del 14, se va a ir volviendo paulatinamente en contra de la guerra. Lo que de todas maneras no va a provocar la posibilidad concreta de activar políticas para terminarla rápidamente, por varias razones sobre las que vamos a volver después. Lo que es cierto es que hay una inusitada potencia de este nacionalismo popular que, como vimos, también podríamos poner en relación con
las simpatías que para buena parte de la población implicaba que su nación en particular se aventurara en una carrera imperial. Esta conexión entre nacionalismo e imperialismo, que de alguna manera permitía medir la potencia de la nación, cuantas más colonias tenemos, más poderosos somos, encontraba en la guerra una ocasión entonces para llevar a la práctica una cierta medida del valor de la nación y del nacionalismo de los habitantes de cada uno de los países. Esta es una idea que no va a tener mucho futuro en el curso de la guerra, pero que es inescindible, que es inevitable, que es indisimulable, si uno quiere pensar en esos primeros meses de la guerra, ¿no? Las sociedades europeas en general, las grandes mayorías, marcharon entusiastamente a la Primera Guerra Mundial, y acá se cruzaban, además de estas nociones novedosas respecto de la nación y del nacionalismo, una cierta romantización de la guerra, que tiene que ver justamente con el desconocimiento de la guerra, ¿no? Hay una mirada, en muchos casos, de romantización heroica de la guerra, de que vamos a ir a la guerra incluso a morir por la patria, incluso a morir por la nación, sin que se sepa bien qué significa eso en ese contexto, sin que se sepa bien qué es la guerra en 1914 o qué puede ser la guerra en 1914. La guerra ha pasado de la memoria de los abuelos, de los bisabuelos, a hijos, a padres, hijos y nietos de una manera romantizada. Y los recuerdos que se tienen de las guerras de entonces, de antaño, de esas guerras en las que solo participaban los militares profesionales, ya no van a tener ningún sentido en el escenario concreto de la Primera Guerra Mundial. Seguimos. Furet dice, acá hay varias cosquillas con el concepto. Furet dice que se trata de la primera guerra democrática. Acá hay que, bueno, introducir varias dimensiones de qué sería lo democrático. En principio hay una lectura un poco ambigua de Furet desde mi punto de vista en relación con qué es la democracia. Si uno lee con detenimiento cómo juega con el concepto de democracia a lo largo del capítulo, se le mezcla permanentemente la idea de democracia con la idea de sociedades, como si fueran intercambiables. Como si la sociedad fuera democrática, o el hecho de que la guerra alcance a la sociedad en su conjunto la haga per se o automáticamente democrática. Lo que es cierto es que se trata de la primera guerra de la era democrática. La era democrática es todavía una era muy imperfecta, lo cual se aplica también para nosotros hoy en 2020, pero bueno, en 1914 era aún más imperfecta en el sentido de que eran muy pocas las naciones que habían alcanzado un cierto estatuto democrático en el sentido electoral, mínimamente en el sentido electoral. Eran democracias que elegían a sus gobernantes Francia e Inglaterra. Era parcialmente una democracia Alemania, aunque el cargo máximo de emperador, por supuesto, no se sometía a elección. Pero eran democracias todavía muy en construcción, podríamos decir. Donde por supuesto las mujeres no votaban. Este va a ser uno de los efectos importantes de la ampliación de la participación de las mujeres en la vida social durante la Primera Guerra Mundial. Entonces era una democracia parcial porque alcanzaba la mitad de la población en el mejor de los casos, que eran los hombres en edad adulta. Y en muchos casos se seguían aplicando mecanismos censitarios, por los cuales no todos los hombres podían votar, solo podían votar los notables, bueno, una serie de situaciones de limitación de la democracia que hacía que no todos los países implicados en la guerra se pudieran considerar como países estrictamente democráticos. Pero es democrática en otros sentidos. Democrática porque por un lado lo que se ha democratizado es la política, más allá de quiénes votan y quiénes no. Hay elecciones, lo cual implica que los gobiernos, los gobernantes, tienen que tomar decisiones atendiendo también a la opinión pública o a lo que se va constituyendo como la opinión pública.
no se pueden desentender de la simpatía o la antipatía que provocan sus decisiones. Algo que sí perfectamente le podía pasar a los reyes o a los gobernantes de antaño que no eran sometidos a procesos electorales. No iban a sufrir ningún castigo en las urnas, porque no había urnas, porque a la gente en general no se la consultaba, ni antes, ni durante, ni después, y entonces había una posibilidad, un campo de maniobra mucho mayor para las decisiones políticas. En los últimos 30 o 40 años del siglo XIX hay un avance sostenido de la democracia, gradual, paulatino, pero sostenido, y esto va a hacer que, bueno, una decisión como la Primera Guerra Mundial es una decisión, un conjunto de decisiones que no se pueden tomar alegremente y que no se toma sin costos, ¿no? Este va a ser un elemento interesante para pensar en cómo se prolonga la guerra. Y Furet ahí me parece que da en el clavo en una interpretación de por qué la guerra se prolonga tanto y ninguno de los gobernantes es capaz de pararla o de tener una iniciativa suficientemente consistente para la paz. Justamente, dado que la guerra ha sido una decisión de la política y ha sido convocada por los gobernantes de turno, una vez que se transforma en esa carnicería atroz en la que se transforma, y esto sucede a los 2 o 3 meses, ya después de la batalla del Marne, se advierten pérdidas humanas catastróficas, para ningún gobernante resulta posible volver atrás. Porque volver atrás era reconocer que la guerra había sido inútil, que se había convocado para nada, que no había nada para ganar y que la gente que había muerto, que era mucha menos de la que iba a morir a lo largo de los 4 años, pero que ya era mucha, había muerto sin ningún sentido. Esto era aceptar, reconocer algo que ningún gobierno estaba dispuesto a hacer, pagar un precio que ningún gobierno estaba dispuesto a pagar, y entonces la continuidad de la guerra se transforma en una especie de trampa de la que los gobernantes no pueden salir. La guerra no se puede ganar porque hay una paridad de fuerzas notable que hace que continúe, que continúe, que continúe. No se puede perder porque el adversario tampoco es suficientemente fuerte como para derrotarme, y no se puede parar. Y no se puede parar, y acá vamos a introducir otra cuestión que tiene que ver con las características de la guerra, nos apartamos un poco de lo democrático. No se puede parar porque nadie sabe bien por qué habría que pararla. Es decir, ¿para qué se hizo la guerra? ¿Para qué entramos en la guerra? Cuando las principales potencias declaran la guerra en los primeros días de agosto del 14, todas lo hacen en nombre de la defensa del honor nacional o de su pertenencia a un bloque determinado, a una alianza de países que, habiendo sido ofendidos, agredidos o agraviados por otros países, el compromiso establecido en las distintas alianzas hacían que la nación tuviera que responder. Ahora bien, una guerra que se hace por el honor, por la defensa del honor, o para limpiar el honor de la nación, es una guerra potencialmente indefinida, porque uno nunca sabe cuándo va a estar suficiente limpio el honor de la nación. Volvamos a las guerras clásicas. Decíamos, Napoleón va a Rusia, si conquista, bueno, conquista Moscú e integra Rusia al imperio francés. Si pierde, se vuelve. Ahí está claro para qué se hace la guerra. Hay un objetivo militar preciso. Lo mismo con la guerra franco-prusiana en 1870. Bueno, Alemania se quiere anexionar Alsacia y Lorena. Ataca la región, tiene suficiente fuerza militar como para lograr un triunfo rápido, se apropia de la región y la guerra se termina en cuestión de días. No hay motivo alguno para seguir peleando, porque ya la cuestión por la que se peleaba se dirimió. Volvemos a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo va a terminar la guerra? Si nadie sabe bien qué es lo que quiere obtener en la guerra, si no hay un objetivo preciso. Porque no es que Francia quiere recuperar Alsacia y Lorena mediante la Primera Guerra Mundial, o que Alemania quiere ganar más territorio de Francia, o que Gran Bretaña quiere apropiarse de una parte del territorio alemán,
o que, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un objetivo concreto en términos territorial, tampoco hay un objetivo político concreto, como sí lo va a haber en la Segunda Guerra Mundial, que el objetivo es pararlo a Hitler. Y esto hace que la guerra, esa trampa que advierte Furet, se transforme en una trampa por todos lados. Es una trampa perfecta, porque nadie sabe cómo salir de ella. Nos metimos en una guerra que supuestamente iba a ser corta, y que nos iba a encontrar para fines del 14 a todos en casa, y sin embargo, 4 o 5 meses después nos encontramos en una verdadera catástrofe, con una verdadera catástrofe que se acelera, que cobra cada vez más vidas, que cobra cada vez más dolor, más heridos, más sangre, más hombres de uno y otro lado, y nadie puede levantar la bandera blanca para decir, bueno, llegamos hasta acá porque ya obtuvimos lo que pretendíamos obtener, o ya sabemos que no vamos a obtener lo que pretendíamos obtener. Es interesante también para pensar en aquello de lo estructural de la guerra, ¿no? Como, si bien Furet no se mete con esta cuestión, esto nos lleva de nuevo a Hobsbawm. Hay algo de lo estructural que se juega en la Primera Guerra Mundial, que sobrepasa incluso las intenciones de los gobernantes, de los dirigentes en un sentido más amplio, ¿no? Hay algo que está pasando por debajo, algo de naturaleza sísmica, podríamos decir, que escapa a las decisiones de los hombres, y que va a hacer que la guerra se transforme en una máquina loca. En un momento determinado la guerra se transforma en una máquina loca que ya nadie sabe cómo detener. La otra cuestión por la cual la Primera Guerra es una guerra democrática es porque a ella marchan a combatir las poblaciones civiles de todos los países involucrados. Ya no solo los ejércitos profesionales, como habían sido en las guerras tradicionales, sino hay una leva generalizada, y de hecho hay millones de voluntarios, justamente en clave de este fervor nacionalista de los comienzos de la guerra, hay millones de voluntarios que marchan a la guerra, sobre todo en los primeros meses, en los primeros tiempos de la guerra, y esto también va a transformar la guerra en un episodio generalizado de la vida europea. No es de los ejércitos, no es de los militares, no es solo de los técnicos o de los políticos, la guerra es de todo el mundo, y esto también la va a hacer más costosa en términos políticos. Hay algunas otras cuestiones que podríamos introducir en relación con lo democrático, ¿no? Corrernos un poco de esta idea de que no es la guerra de las democracias contra otras formas de organización, contra tiranías o contra gobiernos autoritarios. Recordemos que del lado de las repúblicas liberales, como Francia y Gran Bretaña, combatía también el imperio zarista, el imperio ruso, así que no había nada de democrático en el imperio ruso, que estaba todavía muy lejos, bueno, que había estado muy lejos, en realidad estaba muy cerca de la revolución, pero que estaba muy lejos de abrir a cualquier tipo de participación política real de sus habitantes. Entonces no es la guerra de la democracia contra la tiranía, ni se pueden levantar las banderas de la guerra de los regímenes liberales contra los regímenes autocráticos. No se trata de eso. Tampoco es una guerra en sentido ideológico, en ese sentido. Porque vamos a encontrar autoritarismos y gobiernos semidemocráticos en ambos bandos. La cuestión de la guerra total, bueno, en principio muchas de las cuestiones vinculadas con la guerra total son las que mencionamos en el apartado anterior, que tiene que ver con cómo la guerra se transforma en una trampa, en una máquina loca que se escapa del control de quienes la convocaron. Pero hay otras cuestiones interesantes para pensar acá en relación con la guerra total. ¿Qué es lo que se está peleando en la guerra? Justamente la indefinición de objetivos, esto de que no sé muy bien cuándo va a terminar la guerra, porque no tengo objetivos claros, objetivos militares, físicos, geográficos concretos, o políticos concretos, o ideológicos concretos, o económicos concretos, va a abrir la puerta a la guerra total. La guerra solo puede terminar, en esto hay una coincidencia entre Hobsbawm y Furet, solo puede terminar cuando el adversario esté completamente
desarmado o cuando haya sido completamente derrotado. De hecho, es lo que pasa en el 18, no es que la guerra termina porque Alemania resulta derrotada en el frente de combate, sino simplemente porque no puede seguir combatiendo. Ha quedado completamente exhausta de reservas humanas para seguir enviando al frente. Si bien la Revolución Rusa en 1917 le abre la posibilidad de dejar de combatir en el frente oriental, sin embargo Alemania está completamente agotada por el esfuerzo de guerra. Pensemos que se trata de un Estado que combate prácticamente solo a esas alturas, porque el Imperio Austrohúngaro está prácticamente disgregado, y el apoyo turco solo sirve en los confines de la guerra y no en territorio europeo. Y del otro lado, si bien también el esfuerzo francés ha sido tremendo, el apoyo británico y la entrada de Estados Unidos en 1917 en la guerra plantea un escenario prácticamente imposible para Alemania, que resulta más que derrotada en la guerra, resulta derrotada por la continuidad de la guerra. En ese contexto, a finales del 18, se plantea un armisticio, el cese de las hostilidades, y la Primera Guerra Mundial termina. Se establecen ganadores, por supuesto, lo que había sido la Entente Cordiale, más conocida después con el ambiguo nombre de los aliados, en los que están Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y también habría estado Rusia en caso de que no hubiera sucedido la revolución que sucedió en el 17, y se señala a Alemania como el principal responsable, el principal culpable de la guerra. Esto va a tener después su correlato en los acuerdos, entre comillas, los acuerdos, que se van a firmar en Versalles en 1919. Pero no nos metamos ahí todavía, volvemos a la cuestión de la guerra total. Aquí sí hay coincidencia entre los autores. Hobsbawm y Furet encuentran que lo que marca la Primera Guerra Mundial es que una de sus novedades justamente tiene que ver con que entramos en un periodo de guerra total. Para Furet esto no está vinculado, o no está claramente vinculado con lo económico, no hay una lectura concreta del autor en este sentido. Después vamos a hablar sobre esto en el siguiente fragmento. Para Hobsbawm claramente sí tiene que ver con esa imbricación entre lo económico y lo político que se ha dado en la era del imperio y que la guerra pone de manifiesto, a tal punto que excede por completo a la capacidad de los gobernantes de dirigirla, de manejarla, de detenerla incluso. La guerra total empezó y va a tener su siguiente capítulo en la Segunda Guerra Mundial. En el texto de Furet, acá hay una lectura interesante, en la correspondencia que él presenta entre dos intelectuales franceses, que son Alain y Halévy. Lo menciono así como para cerrar el texto, como para cerrar esta síntesis o esta lectura del texto. En ese intercambio se advierte entre dos observadores, uno de ellos combatiente en la guerra, que si bien la Primera Guerra Mundial termina en el 18, sin embargo, las heridas por las cuales Europa marchó a la guerra, las tensiones por las cuales Europa marchó a la guerra, los desacuerdos por los cuales Europa marchó a la guerra, no terminan en el 18. Y ahí hay, en ciertos observadores de la época, una mirada muy lúcida respecto de aquello que continúa después de la Primera Guerra Mundial, de lo que la guerra deja también como horizonte problemático abierto para el tiempo por venir. De hecho, se adelanta que se viene un periodo de 20 o 30 años de posibles guerras o de posible continuidad de la guerra. Bueno, vamos a ver después cómo continúa esto, cuáles son los mecanismos, los carriles históricos por los cuales podemos encontrar ciertas líneas de continuidad entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es de hecho lo que hace Hobsbawm en la época de la guerra total. Pero es importante señalar en este punto que aquello de lo estructural que advierte Hobsbawm, lo que está pasando por debajo, tiene que ver con la implicación entre política y economía, y en el texto de Furet esto se presenta más
en términos de la rivalidad entre las naciones, del poderío entre las naciones. Hay una mirada mucho más enfocada en la cuestión del nacionalismo, del poderío nacional, y donde la cuestión económica aparece bastante desleída. Esto, bueno, por supuesto tiene que ver con la formación, con las perspectivas teórico-metodológicas e ideológicas de los dos autores, y lo vamos a retomar en el fragmento siguiente. Bueno, la parte 3, que de todas maneras fue más larga de lo que me había planteado, se termina acá. La parte 4 sí va a ser más cortita, se los prometo. Nos vemos en la próxima.